desde una perspectiva más psicológica y muchas veces se trabaja más desde una perspectiva industrial. Así que muchas de las teorías que vamos a trabajar tienen que ver con el mundo del trabajo. Todas estas teorías tienen, ¿verdad? Tienen su razón de ser por su momento histórico, por lo que se observaba, ¿verdad? Pero no quiere decir, ¿verdad?, que estas teorías, pues todas actualmente se ha comprobado que funcionan. Ok. Déjame ver, ¿se está grabando la clase? Quiero estar segura, start recording. Ok, sí, se supone que se está grabando. Ok, vamos para eso primero. Vamos a primero, ¿verdad?, a buscar estas preguntas teóricas, que son las que se hacen mucho de los especialistas, cuando hablamos del ser humano y su complejidad. Y las voy ¿verdad?, a decir y ustedes me contestan lo que ustedes piensan, porque esto no hay una respuesta, esto no es blanco ni negro. Funcionamos como máquinas, como una especie de mecanismo autorregulador satisfecho siempre que se mantenga cierto equilibrio o balance interno. O sea, nosotros somos máquinas que nos sentimos satisfechos cuando ya tenemos un balance en relación a nuestras necesidades, a nuestros intereses. ¿Qué ustedes piensan? Cuéntenme, ¿qué ustedes piensan a esa pregunta? Miss, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Que no. ¿Verdad? La primera pregunta dentro de la vida positiva, pero es más como nosotros funcionamos como máquinas que cuando tenemos un balance, ¿verdad? Un equilibrio, nos sentimos satisfechos. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Pienso que no, que siempre que logramos todo, siempre queremos algo más, algo nuevo. Me gusta mucho esa contestación. ¿Alguien más que quiera aportar? En ocasiones yo pienso que sí funcionamos como máquinas. O sea, por ejemplo, hay momentos en que nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos preparamos para ir a trabajar, salimos del trabajo, venimos a la casa, comemos, dormimos y como que estamos así en un periodo hasta que uno cae en cuenta nuevamente. Bueno, sería más que nos tratan como máquinas, ¿verdad? Y nosotros tratábamos de ajustarnos a ser esas máquinas, de estar 24 horas siendo funcionales. Pero sí, tenemos mucha semejanza, ¿verdad? Las máquinas, ¿verdad? Están hechas a semejanza del trabajo que hace el ser humano para tratar de ser un poco más eficiente, ¿verdad? Que no tenga que dormir, coger breaks. Así que me gusta mucho esa contestación. Volvemos, estas son preguntas teóricas. Los teóricos todavía no se han puesto de acuerdo. Los seres humanos obviamente no somos máquinas. Somos, como dijo JD, siempre queremos más, somos complejos, ¿verdad? Y por eso nuestra motivación va a fluctuar, ¿verdad? Y nuestra motivación hacia aprender cosas nuevas también, porque siempre queremos ir, ¿verdad? Buscando algo, una novedad, ¿verdad? Y no nos gusta quedarnos estancados. Pero también, como dice Michelle, pues nosotros tenemos muchas características y a veces trabajamos como máquinas. ¿Ustedes creen que consiste la felicidad? Estoy en la última. En reducir el estrés a un nivel mínimo. La gente, si reduce su estrés, ¿va a ser feliz? Yo pienso, profesora Maydalín, buenas tardes, que el estrés siempre va a estar, ¿verdad? En manera máxima o mínima, dependiendo, ¿verdad? El caso. Pero yo determino si quiero ser feliz o no, si tengo estrés o no. Me explico. Puedo tener estrés y no voy a dejar de ser feliz porque tengo estrés. No sé si me captaron. Claro que sí, ¿verdad?
ya quiere decir, ¿verdad? Y que eso lo vamos a traer más tardecito, que tu locus de control, ¿verdad? Es un poco interno, donde tú entiendes que tienes el control, ¿verdad? De tus emociones o de cómo afrontar las cosas. Y es cierto por un lado, pero también tenemos que reconocer que hay un ambiente. Y estas preguntas teóricas las llevo porque eso es lo que ha llevado a todos estos especialistas, psicólogos, sociólogos, a ver cómo el ser humano se va motivando, ¿verdad? Y qué cosas son las que llevan al ser humano a mantenerse, ¿verdad? En un continuo aprendizaje, en un continuo crecimiento. Los objetivos, ¿verdad? Es definir ese concepto de motivación ya a un nivel más teórico, discutir los enfoques de reducción de pulsión, que es uno de los primeros enfoques que vamos a trabajar, aunque este enfoque, sus cimientos y su trasfondo tiene que ver con muchas teorías que ahora mismo pues son bien criticadas. Los teóricos que trajeron el enfoque, ¿verdad? Más tarde, todavía se están trabajando y todavía, ¿verdad? Se están produciendo nuevas teorías dentro de esta. Y vamos a identificar las propiedades claves de lo que es la homeostasis, ¿verdad? Y aquí los científicos dirán, pues homeostasis ya yo lo domino. Así que vamos por ahí un poquito, ¿verdad? A ver cómo es que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nos vamos motivando y qué es esto de homeostasis dentro de la concepción de la motivación. La motivación, ¿verdad? Teóricamente, fuerzas que actúan sobre o dentro de un organismo, ¿verdad? Y incita a que tengamos una acción. Va a incrementar, eso es lo que se ve de la motivación desde los comienzos, va a incrementar, ¿verdad? La supervivencia en el plano biológico y social. Si vemos, ¿verdad? Nuestra historia, nos damos cuenta, ¿verdad? Que los nómadas, pues, se motivaron a buscar la forma, ¿verdad? De poder caminar a lugares donde el clima era más adecuado para ellos, o crear prendas, o crear el sistema, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? Para poder sobrevivir, pues lo que hizo fue, ¿verdad? Buscar la forma, y por eso es que se ve motivado hacia eso. También siempre es un proceso dinámico. La motivación no es algo estático y es algo interno. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de refuerzo, el refuerzo me ayuda a motivarme, pero la motivación es mía siempre, ¿verdad? Y va a implicar siempre un cambio y una viabilidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy motivada, yo voy a motivarme a hacer una conducta y siempre va a haber un cambio, ¿verdad? Pero ese cambio, bien importante que sea viable. Y ahí volvemos, ¿verdad? Cuando yo quiero establecer una meta, o mis estudiantes quieren establecer una meta, ellos tienen que sentirse que pueden lograrlo, que ellos tienen los recursos para hacerlo. Por eso es que muchos estudiantes se nos desmotiva cuando no dominan para nada el material. ¿Por qué? Porque pues sienten que no tienen el recurso para poder hacerlo. Y a veces es por deficiencias que vienen de, ¿verdad?, de otros grados, pero pues llega y dice, pues yo no soy bueno, en su caso, ¿verdad?, matemática, porque no aprendieron, ¿verdad?, a utilizar a las tablas de multiplicar, no se aprenden de memoria, no las saben utilizar. Cuando van a las fracciones, a multiplicar fracciones, pues no se van a sentir motivados, de verdad. Así que el estudiante debe sentir que tiene esas competencias, y por eso es que yo soy bien enfática en que tenemos que buscar la manera de que ese estudiante de alguna manera pueda entender eso básico, que es lo que necesita para seguir, ¿verdad?, ahí teniendo el anclaje para seguir su conocimiento. La motivación, si la vamos a dividir conceptualmente, estamos entre estado o rasgo. El estado motivacional es esa actividad que me va a hacer al momento. O sea, ahora mismo vamos a poner que llegan las taquillas de venta para el concierto de Ed Sheeran, que yo lo amo. A mí no me gusta hacer fila, pero si tengo que ir a hacer fila, yo voy a ir a hacer fila, ¿verdad? Por algo que a mí me gusta. Ese es mi estado motivacional en ese momento. Pero está el rasgo motivacional. Y rasgo tiene que ver más con lo que se llama dentro de la psicología lo que es la personalidad, ¿verdad? Esta predisposición a la tendencia a la acción. Entonces, nosotros, ¿verdad?, nos podemos hacer un análisis y decir, yo soy una persona que siempre estoy bien motivada. O yo soy una persona, ¿verdad?, que quizás necesito que el exterior me motive, ¿verdad?, porque soy una persona que, pues, trato de evitar el cambio y la acción.
es algo, ¿verdad? Como los rasgos, pues es parte de uno, pero a la misma vez es algo que uno puede ir mejorando y aprendiendo estrategias. Así que quizás este estudiante que ustedes tienen, que se aprenden todas las reglas de memoria de los videojuegos y ustedes le dan 10 conceptos para aprenderse de memoria y no se los aprende o no quiere, pues quizás un estudiante que el aprendérselo de los videojuegos es un estado motivacional, pero sus rasgos motivacionales son bajos, ¿verdad? Él solo necesita algo más, algo que le dé, que sea práctico para él, que él entienda que, ¿verdad? Se tiene que aprender esos 10 conceptos por algo, un porqué, un significado. La motivación, ¿verdad? También pues se distingue en lo que y se describe cuando vayan a ver investigaciones, que yo estoy seguro que de aquí para adelante, ¿verdad? Y ese es mi de esto, que cuando vayan a leer investigaciones sobre motivación, sobre estudiantes, puedan entender estos conceptos. Que hay uno, ¿verdad? Que se habla más de la intensidad de esa motivación. Si porque yo puedo estar motivada, ¿verdad? El Namir puede estar motivada para ver también, comprar las taquillas conmigo de Charam, pero quizás la mía va a ser mayor, quizás la de ella, ¿verdad? Va a ser, pues si la consigo, chévere. Hay motivación, ¿verdad? De parte de las dos, pero no es la misma intensidad. Y lo que hablamos de intensidad, hablamos más de un término cuantitativo, ¿verdad? Que nosotros podemos medir. Cuando nosotros vamos a medir la motivación de los estudiantes, nosotros la vamos a medir más hacia lo que es esa intensidad. Si aumenta o disminuye, si hay una activación de ella, verá unos factores enérgicos, que es máxima alerta o letargia, ¿verdad? A veces tenemos estudiantes que sí, que pueden estar motivados, pero parece como que, wow, estoy motivado, pero no lo demuestra porque tiene como, pues yo lo hago mañana, pero sí lo quiero hacer. O sea, uno sabe que dentro de, ¿verdad? De su ser lo quiere hacer, pero algo no le está permitiendo que tenga esa activación, ese factor enérgico de hacerlo. También se puede medir, ¿verdad? Con la dimensión, que es la fásica y la tónica. La fásica es una dimensión que quiere decir que es una motivación, como ahorita estábamos hablando, que era más de estado, algo rápido, algo que yo quiero ahora, que a mí me motivó y, ¿verdad? Me llamó la atención ahora, ¿verdad? La tónica es esa motivación que es sostenida, que lleva a largo plazo, a unas metas a largo plazo, ¿verdad? Esa motivación que me lleva a mí a llegar a ese objetivo que quizás necesita, ¿verdad? Tiempo para poder llegar hacia él. Caso, ¿verdad? Esa fásica es, salió una película nueva, estoy motivada a leer la lectura porque quiero irme para el cine. Pues esa, ¿verdad? Es la fásica. En el caso de las cualidades, pues estamos hablando de dirección. Si hay una orientación y una canalización, ¿verdad? Y ahí pues no es numérico cuando las investigaciones hablan sobre la cualidad y esa dirección es si esa motivación está dirigida a ese objetivo. Y si la persona sabe cómo canalizar, cómo manejar, ¿verdad? Esa meta que tiene, ¿verdad? Esa motivación que tiene hacia ese objetivo. Es lo que se refiere a esto. ¿Alguna pregunta en esa área? No. Bueno. Pero si después les surge alguna pregunta, ustedes no duden, ¿verdad? Que a mí me gusta que se lleven bien el concepto. Dentro de la motivación también vamos a ver mucho en las investigaciones lo que se llama la activación. Y le puse en inglés la palabra que se utilizaba más, nosotros no lo utilizamos tanto y a veces cuando la traducen más como excitación, ¿verdad? Pero pues con nuestras connotaciones a veces culturales y tabús, pues muchas personas no les gusta utilizar la palabra excitación, así que utilizan más y se está utilizando más, ¿verdad? En español, activación. ¿Y qué es lo que, verdad? ¿Qué es eso que me activa, verdad? Que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Aquí de los factores enérgicos, máxima alerta o letargia. Pues, ¿cómo yo lo puedo medir? ¿Qué es lo que yo puedo observar en mis estudiantes? Si
hay una conducta observable, ¿verdad? Casi siempre esa activación se va a ver con una conducta observable. No obstante, no solamente se da de esa forma. Y esto, ¿verdad? Ha sido a través de las nuevas investigaciones que se ha visto. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología para ver que también hay unos cambios electrocorticales, fisiológicos y motores. El motor sí lo podemos observar, ¿verdad? Fisiológico no necesariamente, ¿verdad? O autonómico, ¿sabes? Porque pues puede ser un cambio en glucosa, un cambio en el cortisol, ¿verdad? Que es la hormona del estrés, que eso nosotros no lo vemos, ¿verdad? Así que puede ser, ¿verdad? Que estos cambios, esta activación esté en la persona, pero nosotros no nos podemos, ¿verdad? Siempre dar cuenta. También, ¿verdad? Va a haber algo que es persistencia dentro de esa activación. Y la persistencia es que nosotros podemos ver que nuestros estudiantes ¿verdad? Tienen un problema, tienen una situación y continúan tratándolo. ¿Qué pasa con la persistencia? La persistencia ha demostrado ser buena y no tan buena. ¿Por qué? Porque la persistencia es buena cuando, ¿verdad? Tú sabes que si lo puedes intentar otra vez, lo vas a lograr. La persistencia no es favorable cuando la persona no tiene las herramientas para poder llegar a esa meta. Un ejemplo, pues una meta de leer 100 páginas, un niño que no sabe leer, no tiene las herramientas, no es viable para él, ¿verdad? Esa meta, ¿verdad? Como profesor, el darle esa meta al estudiante cuando en verdad todavía no tiene esas destrezas. Así que dentro de la activación, nosotros podemos ver que nuestros estudiantes como que dicen, pues sí, yo lo quiero hacer, pero cuando lo empiezan a hacer, ustedes se dan cuenta, wow, no domina tales destrezas, quizás hay que bajar un poquito, ¿verdad? Y quizás decir al estudiante, vamos a medirte poco a poco, vamos a empezar con esto y pues vamos a tratar de llevarte para que lo puedas lograr, pero si no, vamos a tener estos estudiantes que los tenemos muchas veces, ¿verdad? Y más cuando son adolescentes, que ya están cansados de ser, ¿verdad? Persistentes, ¿verdad? Por diferentes situaciones, no tienen el conocimiento, y pues se le exige, igual que otro estudiante que tuvo otras oportunidades, que sí pudo tener el conocimiento, y el estudiante deja de ser persistente, ¿verdad? No, ¿para qué hacerlo? A mí me pasó hace años con un estudiante que él creó como un estado de ansiedad por querer ser perfecto, por querer hacer las cosas bien, por ser validado. Constantemente el estudiante quería ser validado. El estudiante necesitaba demasiado refuerzo positivo, ¿verdad? De parte de los otros, ¿verdad? No sé, desconocía si es que en la casa no le daban refuerzo, si se pasaban comparándolo, de verdad que ese detalle lo desconocía. Lo que sí pude observar en el estudiante, que era una profecía que hice, es que pues nuestra escuela pues se trata de que el estudiante sea más independiente, sí se le da refuerzo, pero no constante. Y los maestros, ¿verdad? Él preguntaba como 50 veces, y iba, pues, el profesor poco a poco le iban diciendo, mira, tienes que leer las instrucciones, tienes que hacer esto, el trabajo está bien, confía en ti, pero pues él necesitaba constantemente ese refuerzo. Cuando no podía hacer algo, se frustraba. ¿Y qué pasó con ese estudiante? De ser el estudiante que entregaba todo, que preguntaba, pasó hacia el otro lado. Un estudiante, ¿verdad?, que ya no preguntaba, que demostraba bien poco interés en lo académico, teniendo una capacidad y un potencial. Así que a veces esta persistencia ¿verdad?, que vemos que no están en nuestros estudiantes, tenemos que ver que quizás qué otros factores pasaron con ellos. También, ¿verdad?, dentro de esto de la activación, vamos a ver lo que es la intensidad de la conducta, ¿verdad? Ese vigor, cómo yo lo hago, ¿verdad? Que era lo que pues, a veces uno planifica con una amiga que siempre hace hacer ejercicio y vamos a empezar, y quizás esa amiga que le encanta el ejercicio y que le hace sentir súper bien, va a tener más vigor e intensidad que en el caso, ¿verdad? A mí me gusta hacer ejercicio, pero no es como mi pasión. O sea, lo hago más por salud. Así que mi intensidad va a ser completamente diferente. Versus quizás con esa amiga, pues nos ponemos a leer y yo estoy leyendo ahí, me quedo un rato
y esa persona, ¿verdad? Se distrae, busca el celular y hace otras cosas. Así que, ¿verdad? Dentro de lo que es la activación, pues todas estas son conductas, la mayoría observables, que se pueden medir, pero recuerden que no todas se van a medir. Y pues yo entiendo, ¿verdad? Que ustedes solamente pueden trabajar con las que ustedes ven en sus estudiantes. Si el estudiante, ¿verdad? Le dieron unos ejercicios para hacer de práctica, si los terminaron o si ese estudiante se frustró y los dejó de hacer rápido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Si es que tiene alguna dificultad para poder o no domina un material en particular. Hasta ahora, el concepto de motivación a nivel, ¿verdad? Conceptual teórico de los libros. ¿Entienden toda esa parte? Que es la que a mí no me encanta, pero pues hay que darla. Ok. Muy bien. Y pues como les digo, aunque tampoco me encanta, sí es bueno, ¿verdad? Tener conocimiento, porque cuando uno lee las investigaciones, así uno puede saber, mira, que tales investigadores midieron la intensidad y midieron cuál era la cualidad. Pues ya ustedes tienen una idea. Aquí es algo más objetivo, aquí era algo más cuantitativo. Así que los enfoques teóricos. Los enfoques teóricos no necesariamente vienen con las mismas teorías de lo que es la psicología, dentro de lo que es el psicoanálisis, conductismo, y la tercera corriente que le llaman más a lo que es el existencialismo. No, sí hay unos conceptos, obviamente, porque son las teorías que eran predominantes, eran los paradigmas que estaban para esa época, y de ahí, de esos conceptos, se fueron creando otras teorías. Así que voy a traerle algunos, ¿verdad? Con su concepto y su trasfondo, pero no nos vamos a enfocar mucho en eso. Ok. La motivación está guiada por el equilibrio o el crecimiento, ¿verdad? Hay teóricos que nos indican que más, ¿verdad? Tiene que ver con la búsqueda de ese equilibrio. Y hay otros que indican que es más con, ¿verdad? Con ese crecimiento como persona, crecimiento, ¿verdad? Como población. Así que, ¿sabes? No nos vayamos más que crecimiento, ¿verdad? Sino crecimiento hasta a nivel fisiológico o crecimiento, ¿verdad? Como sociedad. Hay, ¿verdad? Unos modelos que son más del placer, que es lo que es hedonístico, ¿verdad? Desde la filosofía. También, ¿verdad? Tenemos algunos modelos que nos indican que es para atenuar tensión, ¿verdad? Que era lo ahorita que estaba preguntando sobre el estrés. Pues, ¿verdad? ¿Qué me causa tensión? Y a veces pensamos en estrés, pensamos en algo emocional, ¿verdad? Sí, tiene unas características emocionales, pero al cuerpo le da estrés también por no comer, por no tomar agua, por no tener los nutrientes. Así que, ¿verdad? Hay algunas teorías que hablan más sobre atenuar esas tensiones que nos tenemos. Y pues hay otras teorías, ¿verdad? Que muchos conocemos, que es la Maslow. Me imagino que todos quizás lo han escuchado en algún momento, porque yo entiendo que es parte de la psicología 101. Y que, ¿verdad? Que tiene que ver más cómo ese ser humano va cubriendo ciertas necesidades, ¿verdad? Hasta llegar a ese sentido último, ¿verdad? De autorrealización. Dentro de los enfoques ya trabajamos el de teorías de aprendizaje. ¿Quién me puede decir cuál es el de teorías de aprendizaje? Vamos. ¿Qué ustedes piensan? Que ya lo trabajamos. La motivación por refuerzo positiva. Correcto, por observación, por refuerzo. Muy bien. Excelente. Abigail. Ahora, ¿verdad? Vamos a buscar y a trabajar más de los instintos y de reducción de pulsiones. Y si nos da tiempo, pues comenzamos con necesidades y procesamientos cognitivos, ¿verdad? Ok. El enfoque de los instintos es bien sencillo, ¿verdad? Es lo que, como si fuéramos, ¿verdad? El ser humano fuera un animal. Somos animales, ¿verdad? Somos parte de, pero si no tuviéramos la forma de razonar, nacimos para ser motivados. La motivación ya está, ¿verdad? Y la motivación es solamente ese instinto, ¿verdad? De satisfacer unas necesidades biológicas básicas.
no por el hecho, ¿verdad?, de placer, porque tengo, ¿verdad?, que continuar y que mantener la vida. Y esos instintos, ¿verdad?, son patrones innatos, no son aprendidos, ¿verdad? Así que es para esa sobrevivencia, el concepto es estático, ¿verdad? Y es heredado. Pero cuando hablamos de instinto, hablamos de lo que, pues, el gatito aprende sin que nadie se lo enseñe. O lo que, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos algunos instintos, ¿verdad? Y unos actos reflejos, los niños. Y hay uno que, ¿verdad? Que es la succión. Pues eso es parte, ¿verdad? Porque nos vamos a alimentar. Pero en el ser humano la complejidad pues nos lleva más a lo que vamos a discutir después, que son las pulsiones, donde hay, ¿verdad?, por satisfacer la necesidad, pero también va a haber una parte que es por el placer. También, ¿verdad? Cuando hablamos de instintos, nos vamos con lo del animal no racional. Y un instinto sexual para reproducción, ¿verdad? Yo cogí clase con un profesor que me decía, nosotros todos los seres vivos lo que queremos es reproducir células. Ese es el fin, ¿verdad? Y él lo decía de esta manera porque, pues dentro de todo, ¿verdad? Está el sentido de reproducción, porque el ser humano quiere mantenerse, ¿verdad? No quiere ser extinto. Así que, aunque los seres humanos somos complejos y no todos toman la decisión, ¿verdad? Ahora pues hay más libertad para tomar la decisión si quieren, ¿verdad? Reproducirse, pero es parte, ¿verdad?, de lo que venía en esa carga biológica, de ese instinto de no permitir, ¿verdad?, que fuéramos a ser extinguidos. ¿Cuáles son las críticas básicamente a este modelo? Bueno, que no explica los patrones específicos del comportamiento, ¿verdad? Explica lo que pueden hacer los animales, pero no me explica la complejidad. Tampoco, ¿verdad?, nos explica lo que es aprendido. O sea, lo que yo quiero porque, o lo que me motiva porque lo aprendí o porque lo vi en otra persona. O sea, para nada, ¿verdad? Este modelo sobre la motivación me lo explica, ni tampoco me explica, ¿verdad?, de dónde vienen estas otras motivaciones que no son las que son, ¿verdad?, básicamente para mantenerme vivo. Y pues desentiende toda esa variedad y complejidad del ser humano. Y por eso, ¿verdad?, es que es dentro de los enfoques, aunque no es que no tiene completamente, ¿verdad?, si tiene unos postulados que son ciertos, no abarca toda la explicación de lo que es, ¿verdad?, la motivación en un ser humano y cómo podemos motivar a nuestros estudiantes dentro de lo que es una sala de clase, ¿verdad?, que ya es un comportamiento más aprendido. Así que otra de las teorías que se utiliza mucho es la reducción de pulsiones. La de reducción de pulsiones, ¿verdad?, no fue Freud el que ¿verdad?, la creó, pero sí se utilizaron muchos conceptos y por eso vamos a ir un momentito donde nuestro papá yo-yo. Esto de papá yo-yo también lo decía una de mis profesoras y yo lo heredé porque yo soy de las personas que no, cuando empecé la psicología, Freud, o sea, no me cae bien, Freud, o sea, misógino, todo, ¿verdad? Todas estas cosas. Yo no sé qué habrá hecho Freud en su vida, pero hay que reconocer que de alguna manera, sin experimentos, él las pegó, ¿verdad? Él de alguna manera logró tener unos conceptos que sí, todavía, ¿verdad?, son utilizados, ¿verdad?, y dentro de muchas pruebas proyectivas. Así que dentro del psicoanálisis, pues aunque sí se vea más como una materia de literatura en otros países o materia más de lo que es la filosofía, dentro de la psicología tiene ¿verdad? Es práctico. Y es práctico también el hecho de poder entender ciertos conceptos, porque tan pronto, ¿verdad?, el lenguaje a nosotros nos crea, ¿verdad?,
nos hace ser como seres humanos, ¿verdad? Y tan pronto surge un concepto nuevo, ese concepto va a reestructurar nuestra forma de pensar y hasta nuestra forma de interactuar con ese concepto o objeto, ¿verdad? Así que es bien importante, ¿verdad? Cuando ya existen los conceptos, pues entenderlos para ver, ¿verdad? Desde dónde parte cada persona. Y Freud estableció que la pulsión es la tensión corporal que tiene hacia distintos objetos y que se descarga al acceder a ellos, aunque de manera momentánea, ya que la pulsión nunca se satisface completamente. Así que Freud, nuestro amigo Freud, siempre había sido bastante pesimista. Eso, ¿verdad? No me citen, o si me citan dicen que, ¿verdad? Que la profesora lo decía de forma jocosa, pero Freud, pues, ¿verdad? Nos decía como que siempre vamos a tener unas pulsiones y va a estar surgiendo, ¿verdad? Y es dinámica, y es dentro de todo, ¿verdad? Creo que nos decía Heidi, que siempre queremos un poco más, Heidi, ¿verdad? Como que buscamos algo más. Y es cierto, es cierto. También, ¿verdad? Freud hablaba mucho sobre la teoría sobre los impulsos sexuales. Es bien importante, ¿verdad? Entender que para la época, ¿verdad? Cuando, para el momento histórico que estaba Freud, ¿verdad? La sexualidad no era algo abiertamente hablado, aunque yo creo que todavía en nuestra cultura, ¿verdad? Como latinos todavía no lo es. Y pues era algo que él sí observaba que causaba, ¿verdad? Muchos tabú, que causaba mucha falta de sentido de felicidad dentro de todo y más, ¿verdad? Para la época, pues con las mujeres, porque las mujeres, ¿verdad? Tenían que seguir las directrices sociales, ¿verdad? Y a veces muchas culturas era prohibido sentir placer hasta en las relaciones sexuales. Así que, ¿verdad? Freud se enfatizó más en eso y él decía que la sexualidad se divorcia de una conexión demasiado estrecha con los genitales y se considera una función corporal más global. Ahorita hablamos de los instintos. Cuando hablamos de los instintos, hablamos de lo sexual para reproducirse. ¿Verdad? Es con ese fin. Que, ¿verdad? Mi raza no se extinga, ¿sabes? Que sigamos, es eso. Pero en el caso de los impulsos o las pulsiones, estamos hablando, y Freud nos habla de que hay algo más, placer. O sea, que hay algo de yo razono o mi cuerpo, ¿verdad? Hay unas emociones dentro de eso, ¿verdad? Y que se considera, ¿verdad? Tiene como meta el placer y en segunda instancia cumple con el propósito de la reproducción. En segundo lugar, se considera que los impulsos sexuales incluyen todo lo que es simplemente afectuoso y amigable, a los cuales el uso común designa como la muy ambigua palabra amor, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? El impulso sexual, y cuando Freud habla de impulso sexual y habla de también, ¿verdad? Dentro del psicoanálisis más adelante, te hablan de relaciones objetales, no necesariamente es hacia una pareja romántica, sino nos habla que esos primeros impulsos sexuales son hacia nuestra mamá y hacia nuestro papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son nuestros referentes. Y pues dentro de todo, ¿verdad? Freud consideraba todas las zonas erógenas como algo que te lleva a buscar ese placer, ¿verdad? Y pues lo ponemos sencillos, los labios para, ¿verdad? Besos, pero también, ¿verdad? Para comer, pero me da placer el comer, ¿verdad? Así que Freud pues trataba más, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Él también dentro de sus teorías hablaba sobre estas pulsiones que el instinto de vida, ¿verdad? De mantenernos, de tener una satisfacción, ¿verdad? Y comer, agua, aire y el sexo. Los líbidos era esa energía psíquica la cual manifiesta, ¿verdad? A través de los instintos de vida que impulsan a las personas hacia conductas y pensamientos placenteros. El líbido no necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser algo que se catalogue como algo sexual en particular, sino que es que me crea placer. Que yo con esa conducta me siento que puedo llenar, aunque sea de forma momentánea, una necesidad. Y yo me muevo y yo me motivo a esa conducta. Pero también él hablaba de que nosotros peleamos mucho con nuestra pulsión de muerte, ¿verdad?
que está inconsciente hacia lo que es el deterioro, la destrucción y la agresión, y los impulsos agresivos, ¿verdad? De destruir, conquistar y matar. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que el ser humano no tiene eso dentro de ser agresivo. Volvemos, hay unos instintos, nosotros quizás somos personas bien pacíficas, pero en unos momentos dados, cuando sentimos que nos están atropellando a nosotros, ¿verdad? Me voy a mover o salir o huir de ahí, o a responder, ¿verdad? Y quizás muchas veces va a ser de forma agresiva para protegernos o para proteger a otros. De la misma manera que a veces yo digo que cuando uno llega a una casa, uno llega, ¿verdad? Y está el perrito, el gatito, y puede ser que ese perrito o gatito, como no te reconoce, como cree que le vas a quitar su dueño, pues va a ser agresivo. No es porque seas tú, sino es porque él va a protegerse. En el caso del ser humano, nosotros nos autorregulamos la mayoría de las veces. Si vemos las noticias, nos damos cuenta de que no tanto. Ok. Otro teórico que tenemos, ¿verdad?, que quizás lo han escuchado, es Alfred Adler. Y habla sobre la psicología individual. Y yo les traigo a Adler porque Adler habla mucho sobre lo que es donde en la época, ¿verdad? Si somos primer hijo, el segundo hijo, pero hay algo que Adler habla y que se utiliza mucho dentro de lo que es la consejería y rehabilitación, y es que él habla mucho del sentimiento de inferioridad. Para darle contexto, Adler tenía la condición de raquitismo, y espero estar diciéndola bien, una condición de los huesos que le daba mucho dolor. Y Adler vivía bajo la sombra de su hermano menor, que se llamaba también, ¿verdad?, de casualidad Sigmund, como Sigmund Freud. Así que Adler, dentro de su niñez, él era más, ¿verdad?, leía más, no era deportista como su hermano, o, ¿verdad?, el guapo, y siempre se sintió, ¿verdad?, con su condición y todo, que él era inferior. Pero Adler se da cuenta, ¿verdad?, después que pelea con Freud, porque si ustedes quieren chismes históricos, búsquense en verdad todos los seguidores de Freud y las peleas que tuvieron. Y pues Adler, después que se desatiende, ¿verdad?, él crea lo que es la psicología individual, partiendo desde el psicoanálisis, pero pues él indica que el ser humano significa sentirse inferior. Si vamos a otros teóricos, ¿verdad?, del psicoanálisis, ¿verdad?, tenemos a un Eric Fromm que nos habla de lo mismo, y seréis como dioses, ¿verdad?, que el ser humano trata de imitar y de llegar, ¿verdad?, a ser más, pero está tratando porque dentro de todo siente, ¿verdad?, que hay una inferioridad como ser humano. Y esto le da una condición en común a todos los seres humanos y no representa una señal de debilidad ni de anormalidad. No, es que si yo me siento por debajo, yo me voy a mover hacia, ¿verdad?, a cambiar, a mejorar, a continuar creciendo. Ese sentimiento de inferioridad es un estado normal en todas las personas y es una fuente de esfuerzo, ¿verdad? Y de ahí empiezan con esos conceptos de me estoy motivando, ¿verdad? Freud con las expulsiones, en el caso de Adler con ese sentimiento de inferioridad. Y pues lo que hace el ser humano es tratar de compensar, que fue lo que él hizo, ¿verdad?, con su condición, y pues se va a ver motivado para superar esa inferioridad, para luchar por niveles más altos del desarrollo. Y una persona, según Adler, una persona saludable emocionalmente es una persona que reconoce, tengo estas limitaciones, me voy a mover hacia un desarrollo. En el caso, ¿verdad?, Adler también tenía otros conceptos que a veces la gente los confunde, que es no el sentimiento de inferioridad, sino es el complejo de inferioridad. Y ahí pues sí estamos hablando de un desbalance quizás más, ¿verdad?, conductual y emocional que le afecta, ¿verdad?, de forma negativa. ¿Por qué? Porque no es que me siento inferior y quiero moverme, sino es que tengo un complejo de que yo nunca me voy a poder mover, ¿verdad?, y que yo estoy estancado. O ese complejo de superioridad. Soy mejor que los demás, pues tampoco trato de moverme porque yo ya estoy acá arriba. ¿Para qué?
sea, si todos los demás están acá abajo, que los demás se muevan hacia mi lado. ¿Verdad? Me siguen con los conceptos de estos maravillosos psicólogos para su época. Sí, quiero saber. Sí. ¿Sí? Ok. Profesora, Bueno, discúlpeme, sí. se me parece mucho, Adler, a la situación de mis hermanos y yo. Por ejemplo, mis hermanas, yo soy la mayor de 3 hermanos del segundo matrimonio de mi papá. Pues mi hermana y yo éramos más tranquilas en la escuela, pero éramos muy buenas estudiantes, ¿verdad? La gloria y honra para el Señor. Mi hermano parecía que le ponían todas las mañanas una batería de un trozo que va para Ponce. Entonces, pues recibía muchas quejas y las notas de él eran buenas porque él sacaba B y sacaba C. Esas son buenas notas. Pero entonces mi papá siempre se pasaba comparándola con mi hermana y conmigo. Y mi hermano en un momento dado comenzó a sentirse inferior que nosotras. Entonces él llegó a la conclusión, pues lo que usted dijo ahora, pues si aquellas dos son mejores que yo, pues yo no voy a hacer nada. Lo hizo así y luego más tarde se arrepintió. Y cuando llegó a la escuela superior, pues mire, fue un estudiante brillantísimo, porque era que mi papá biológico había hecho, ¿verdad? Quizás él sin querer, que mi hermano se sintiera inferior a nosotras dos, porque siempre estaba comparándonos con nosotras. El gran error de mi padre. Sí, Alicia, y le voy a decir que es el error todavía de muchos padres, de verdad. Yo pregunto mucho a mis estudiantes y me dicen, sí, me comparan constantemente, ¿verdad? A veces tenemos hermanos, porque la gente lo hace sin darse cuenta. Tenemos hermanos, ¿verdad? Ay, tú eres tan bueno en matemática como tu hermano. Y de por sí, quizás tenía habilidades, pero como nunca se siente tan bueno como el hermano, pues dice, yo no soy bueno. Y ya empieza, ¿verdad? Ese complejo de que es inferior. Y eso, ¿verdad? Tenemos que ser bien cuidadosos y tratar de que cuando veamos padres que hacen eso, o si nosotros lo estamos haciendo de alguna manera, tratar de subsanar eso porque afecta emocionalmente, ¿verdad? Y eso es lo que nos decía Atles, ¿verdad? Si uno no tiene ese sentido y esa, ¿verdad? Ese que es el último concepto, ese finalismo ficticio, hacia dónde me voy a mover, ¿verdad? Esa fantasía hacia dónde yo quiero llegar, pues yo no voy a, ¿verdad? Voy a moverme y voy a quedar en ese complejo de inferioridad. Y, ¿verdad? Esa lucha por la superioridad, ¿verdad? Que esa lucha constante, ¿verdad? Que nos va moviendo a ese finalismo que es, no, Atlas lo trabaja más como algo, ¿verdad? Crear un ser humano conectado con la sociedad y que se sienta, ¿verdad?, que es productivo en ese caso, ¿verdad? ¿Por qué le traje, ¿verdad?, a Freud y Adler? Porque pues nos explica un poquito más sobre esto de las pulsiones, de dónde viene. Si vamos a ver desde el punto de vista de Adler, estamos hablando de una pulsión que es ese sentido de inferioridad que me va llevando hacia arriba. Y pues cuando hablamos de pulsiones, ¿verdad? Cuando les mencioné el tema, les mencioné que era, ¿verdad? Cómo nosotros reducimos esas pulsiones. Si yo las quiero reducir es porque me siento incómodo con esa pulsión. Así que yo esta pregunta para ustedes, ¿verdad? ¿Cuándo es que en todo lo que podemos pensar, ¿verdad? En esos momentos, ¿están las necesidades fisiológicas o biológicas? Hay momentos que yo no puedo pensar en más nada más que en esas necesidades fisiológicas y biológicas. ¿Cuándo es que pasa? Cuando hay pienso yo, profesora, al principio hizo la pregunta de que si el ser humano era una máquina, y yo hice varias anotaciones antes de, ¿verdad?, de participar, porque me gusta confirmar pues, que esté ahí entendiéndolo. Y sí es una máquina, pienso que es una máquina y que es compleja porque está creado el sistema. Y aquí las pulsiones pues, pueden ser cuando hay una irregularidad en su sistema. En uno de ellos que le indica que tiene que moverse, pues precisamente para que pueda conservar la vida, porque de lo contrario, pues, Sí, y nosotros funcionamos bien parecido a las máquinas. Bueno, volvemos, las máquinas son imagen y semejanza de nosotros, ¿verdad? lo que entiendo que cuando
una irregularidad, el mismo cuerpo, ¿verdad? Pues te indica, te hace moverte. ¿Y cuándo es que pasa eso? Que tú no puedes pensar en más nada más que en esa necesidad biológica o Bueno, fisiológica. puede ser por un aspecto del aspecto fisiológico del ser humano para poder alcanzar un nivel de regularidad. Sí, pero ¿cuándo es que pasa? Hay una foto Cuando ahí en el necesitamos ir al baño. Ah, no vamos ok. a pensar en más nada. Y nos hablan de otra cosa y nosotros, ay, Dios mío, pero es que no puedo ir. Cuando tenemos sed, cuando estamos casi deshidratados, ¿verdad? Una necesidad fisiológica y no puedo pensar en más nada. O sea, me hablan y me tratan de hablar de la física cuántica y no, menos aún. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque en Puerto Rico ahora mismo, ¿verdad? Estamos pasando por muchas situaciones y vamos a tener muchos estudiantes con hambre, sed, y con necesidades básicas que necesitan cubrir, ¿verdad? Y a veces pensamos que es que el estudiante no está conectado porque no quiere, pero quizás es porque, ¿verdad? Porque en su casa pues hay unas situaciones, ¿verdad? Que quizás es la única comida que él tiene es la del comedor, que eso es nuestra realidad en ocasiones. Así que ese, igual, un estudiante que está haciendo un examen y te pide 3 veces para ir al baño y le dices que no, el estudiante no te va a hacer el examen y te lo va a entregar, no va a estar motivado, su motivación va a estar, ¿verdad? Como dijo Milixa, fue, ¿verdad? En ir al baño. Así que son cosas que tenemos que considerar dentro, ¿verdad? De lo que son esa motivación básica que yo tengo que satisfacer, ¿verdad? Y que cuando vayamos a las necesidades, vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Según Maslow. Esas necesidades que nosotros tenemos nos dan señales. Cuando yo tengo hambre, me da mal humor. Es una señal biológica. ¿Por qué? Porque me bajo la glucosa. Van a haber unas señales. Y esas señales son las que yo debo reconocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Otra manera, ¿verdad?, de ver una necesidad que es aprendida, pero recordemos que con las pulsiones pueden ser aprendidas, es un ataque de ansiedad. Yo no puedo respirar, yo no puedo pensar en más nada. Un ataque de ansiedad, yo tengo mucho miedo, yo no puedo pensar en más nada. ¿Qué pasa? ¿Cuándo era que tenían miedo los animales? Cuando se iban a ver atacados. Aunque es algo biológico, nuestro cerebro se mantiene, ¿verdad? Dentro de todo hay una evolución, pero se mantiene bastante similar a nuestros ancestros. Así que cuando uno pensaba que hay un peligro inminente, tú no puedes pensar en más nada. Y pues volvemos, puede ser que en una situación ustedes tengan unos estudiantes con un ataque de ansiedad, no te va a hacer el examen, no te va a seguir instrucciones, es que no hay forma en ese momento. Tiene que regularse para poder continuar. ¿Qué pasa también? Va a haber una reducción de atención en lo que nos dicen las investigaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a estar pendiente más que al agua, a tomar agua, a llenar esa necesidad que yo tengo. Así que quizás, ¿verdad? Ese estudiante que ustedes tienen y empieza a ir al baño, tomar agua, si no cubre esa necesidad, yo sé que es difícil porque a veces quieren ir todos a la vez, pero si está en un examen o quiere que aprenda un concepto nuevo, se le va a hacer bien difícil. Si en realidad, ¿verdad? Tiene esa necesidad. También, ¿verdad? Aunque va a reducir la atención, ¿verdad? Y va a estar más la necesidad del agua, va a bajar el interés en otras cosas que puede ser la materia, lo que se está discutiendo, va a estar más enfocado en un presente. ¿Por qué? Porque yo quiero cubrir esa necesidad ahora, no es cuando salgamos en media hora, es ahora, ¿verdad? Y pues también va a estar más ligada a un interés personal. Si ¿verdad? Ustedes como maestro dicen solamente va uno, pues ese estudiante va a querer ser el primero, no va a pensar vaya el otro, ¿verdad? Si tiene sed de verdad, que se está sintiendo deshidratado.
va a pensar primero en el cómo, ¿verdad? Interés personal. Otra pulsión bien, ¿verdad? Bien válida, quizás algunos ahora tienen, es la pulsión del hambre. Y pues, okay, como le dije, pues hay unas señales, en este caso la activación, ¿verdad? Que no se observa, pero las bajas en glucosa. Y hay unas señales externas que son la hora del día. Yo más o menos, yo puedo estar, si yo me levanto a las 10 de la mañana, cosa que no es mi habitual, pero yo puedo estar sin desayunar hasta las 11. ¿Por qué? Porque mi almuerzo cotidiano en mi trabajo es a las 11 de la mañana, ¿verdad? Así que esa hora del día, si se me pasó, no comí a las 11, ¿verdad? Desayuné y no comí a esa hora, no me va a dar hambre hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque son unas señales externas, ¿verdad? Y hay unas señales externas e internas también cuando hablamos de motivación, ¿verdad? ¿Qué señal es la que me da? ¿Qué estímulo es el que me va a ayudar a discriminar? Una de las preguntas del examen ¿verdad? Que hubo confusión. Que cuando pues los maestros dicen vamos ahora a sacar el lápiz o vamos a copiar o esto es importante, pues es el estímulo que me ayuda a discriminar que esta es la conducta que yo tengo que tener ahora. También, ¿verdad? Esas señales externas, horas del día, ponerme a estudiar a esa hora, se me hace bien difícil. El tiempo, ¿verdad? Aproximado de la alimentación y la exposición. Exposición, si yo puede ser que yo no tenía hambre, pero pasé por mi restaurante favorito y me dio esos olores, me va a dar hambre. Pero no necesariamente, ¿verdad? Hay unos conceptos y ahora vamos más a lo que es biológico y a lo que es pulsión y el ser humano y el placer. Porque está lo de hambre, comer y alimentarse. ¿Alguien me puede decir por qué esto se diferencia? Desde los conceptos de hambre, comer y alimentarse. Pues porque no todo lo que comemos realmente nos alimenta. Excelente, Abigail. Asimismo, ¿verdad? Y puede decir, ¿verdad? Que me dio una hambre emocional, ¿verdad? No necesariamente tengo que comer en ese momento. Y como tú dices, no todo lo que yo como me alimenta. Así que si yo no tengo los nutrientes necesarios, ¿qué pasa? No cubrí la necesidad básica, que era, ¿verdad? La biológica, de yo tener nutrientes para mi crecimiento, para mantenerme vivo. No, lo que hice fue saciar con un estímulo, ¿verdad? Placentero, pero me va a seguir dando hambre. ¿Por qué? Porque no tengo los nutrientes. Y esa es otra cosa, ¿verdad? Ajá, dime, Maiden. Discúlpeme, también No. a veces, ¿verdad? Comemos sin tener hambre. Me explico. Podemos ver una persona comiendo y rápido sentimos un deseo de comer. Sí, y no tenemos hambre, pero queremos comer porque vemos una persona comiendo. Y eso nos motiva a comer. Y esa es la exposición, ¿verdad? Que es esa señal externa. Me expuse, estoy viendo a esa persona comiendo y eso está bien rico y se ve que se lo está disfrutando. Yo también quiero, ¿verdad? Pero volvemos, surge esa pulsión, pero no necesariamente, ¿verdad? Es como instinto para poder solamente alimentarme, ¿verdad? Sino es por la acción del placer que me causa. Así que, ¿verdad? Por eso es que las teorías sobre las pulsiones son más aceptadas que las de los instintos. Y cuando hablamos, ¿verdad? Del hambre, pues a mí me gusta siempre traer un poquito de cerebro, ¿verdad? Y contextuarlo porque no tan solo nosotros a veces pensamos en la conducta manifiesta, que es como podemos medir esa motivación, pero también hay unos tipos de cambios, ¿verdad? Que no es esa conducta que podemos observar, sino se va a ver ¿verdad? Se va a ver después que como o que digo que tengo hambre, pero las personas que tienen una lección en el hipotálamo lateral, ¿verdad? Va a disminuir el hambre, o sea, es el sentido de hambre, pero no quiere decir que no necesita alimentarse. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y estas son personas
que tienen, ¿verdad?, después problemas alimenticios. Así que a veces yo cuando menciono esto hay gente que dice, ay, que ojalá, pues déjame dar una lección para ver si no como y rebajo, pero no es así. No funciona de esa manera. Son personas que efectivamente se les olvida, ¿verdad?, o no se alimentan y no tienen esa señal biológica de que tienen hambre. También, ¿verdad? Las personas que se está utilizando ahora a veces los electroshock, pero bien leves, ¿verdad? Para personas que tienen condiciones como la anorexia, ¿verdad?, que no quieren comer, pues estimular esa área, ¿verdad?, del hipotálamo lateral para que aumente, ¿verdad?, esa hambre, disculpen, al revés. Cuando la persona tiene la lección, pues se le estimula para que pueda darle el hambre y el hipotálamo ventromedial, ¿verdad? Una lección va a afectar la ingesta de comida. Y en este caso, ¿verdad? Este ratoncito, si lo vemos aquí, pues un ratoncito de investigación donde lo que se trabajó es eso. ¿Por qué yo le traigo este ejemplo? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo completamente está conectado. Y somos seres humanos que tenemos muchos cambios y por eso todos respondemos de forma diferente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que nos va a motivar el hecho de satisfacer una necesidad básica. Quiere decir que una persona con una lesión en el hipotálamo ventromedial, su necesidad constante va a ser comer, ¿verdad? Y pues quizás no se puede concentrar en otras cosas porque va a querer comer. Y hay otras personas que se van a concentrar en otras cosas y no van a alimentarse y nutrirse porque tienen, ¿verdad?, una lesión en el hipotálamo lateral. Así que su motivación está también vinculada a algo biológico. Así que, ¿verdad? No sé si a ustedes le ha pasado, pero si yo tengo mucho dolor, que en un tiempo dado a mí me daba mucho dolor en el cuerpo, yo quería hacer otras cosas, pero mi motivación, mi energía, si mi nivel de activación se veía interferida por esos dolores del cuerpo. Y yo lo que quería era primero sentirme bien, mi salud, ¿verdad? Así que a veces tenemos estudiantes con algunas condiciones en la sala de clase que tienen dolor, que tienen ¿cómo se llama?, huesos de cristal, que tenemos que considerar eso, ¿verdad? Porque pues no, yo le envío la asignación y que las haga. Mira, está pasando por una situación, una enfermedad. Puede ser que el estudiante te haga la mitad, pero la otra mitad no, ¿verdad? Y no es que tú como maestro estás fallando, no es eso. Es que el estudiante, su motivación está, ¿verdad?, intervenida por satisfacer algo que es su salud, sentirse bien, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad?, cogemos nuestros 20 minutitos de break y continuamos aquí con lo de las porciones. ¿Está bien? Me voy a quedar unos minutitos, como 5 minutos conectada, por si alguien quiere hacerme algún comentario o preguntar algo en particular. Pues siguiendo con las porciones, ¿verdad?, para saber satisfacer esas necesidades y las dividieron. Michelle, cuéntame. Perdón, fue que sin querer toqué el botón. No te preocupes, no te preocupes, no, para nada. Pues como le mencionaba, ¿verdad?, esas necesidades y esas porciones se dividen dentro de dos categorías. Las primarias, que son todas estas biológicas, que son, ¿verdad?, muchas de instinto, y las secundarias, que son todas las que se aprenden, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, una necesidad primaria puede ser alimentarme con los nutrientes necesarios, pero una necesidad secundaria puede ser comer porque me gustó el bizcocho, me gustó el sabor de algo, ¿ves? Que no necesariamente, ¿verdad?, la acción es la que me dice si no es esa necesidad, si es para la supervivencia o es para, ¿verdad?, para un placer aprendido, ¿verdad? Déjame. Oh.
Esas mismas necesidades, ¿verdad?, nos van a llevar hacia lo que es el concepto de homeostasis, ¿verdad? Dentro de la reducción de pulsiones, este concepto es bien importante, porque ese punto de ajuste entre lo que es el equilibrio y la estabilidad, ¿verdad? Cómo yo hago otra vez que mi cuerpo vuelva a sentirse equilibrado. La noción de homeostasis, ¿verdad? Es que me va a buscar y por eso es que, ¿verdad? Voy a estar más enfocado en satisfacer eso en particular que yo siento que hay una carencia, que yo lo necesitaba, pero disminuyó, ¿verdad? Y cómo yo me guío, me muevo a que vuelva esa homeostasis en mí, ¿verdad? Y para ir moviéndome hacia otras motivaciones, ¿verdad? Así que el concepto de homeostasis, ¿verdad? Se mantiene dentro de lo que conocemos. Y pues si queremos ver como un ejemplo, ¿verdad? Pues aquí la persona está pasando frío y por eso está buscando su temperatura, que lo mantiene en homeostasis, que lo mantiene en óptimo funcionamiento. Y está la persona que está enferma, que su temperatura está en óptimo funcionamiento, pero tiene que bajarla para, ¿verdad?, para sentirse bien. Así que si, ¿verdad?, pensamos más en algo biológico, es en ese aspecto. En homeostasis también puede ser, ¿verdad?, algo más emocional, que yo siento que no soy reconocida en un trabajo, en lo que estoy haciendo, pues quizás emocionalmente yo me quiero mover y me quiero mover a un mejor trabajo, a otro lado. ¿Por qué? Porque yo necesito ese, esa pulsión que yo tengo, ¿verdad? Poder satisfacerla. Así que, ¿verdad? Muchas veces es algo automático, pero puede ser también, ¿verdad? Basado con la razón. Está la teoría de pulsión, el que en realidad, pues sí la plantea es Clary Hall en el 1943. Y luego, ¿verdad? Podemos ver cuando en la literatura que su colaborador Kenneth Spencer le dio seguimiento. Pero pues esta teoría viene más, ¿verdad? Aunque él era conductista, pues utilizó el concepto de pulsión, ¿verdad? Que es ese estado de necesidad que aumenta el impulso o la motivación. O sea, ya no movimos más, sí tiene que ver con lo del psicoanálisis, pulsión, ¿verdad? De vida, de buscar, pero pues ya se va viendo un poquito más científico el concepto, ¿verdad? Y que me va a llevar a que ese comportamiento, que ya sabemos por experiencia, bien importante, se satisface, ¿verdad? Como en el caso del conductismo, cuando veíamos a los ratones, aprendían que si le daban a cierta palanca o a cierto de esto, iban a tener alimento. Pues si ya pasó la experiencia y ya se pudo alimentar de esa manera, pues la persona va a repetir ese comportamiento para satisfacerlo, ¿verdad? En el caso de si yo necesito que me reconozcan o un estudiante necesita que se reconozca, pues va a estar pidiendo la aprobación constantemente del profesor o haciendo lo que el profesor le pide, ¿verdad? Para tener ese reconocimiento que el profesor le dio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabe que si hace esa conducta, pues van a satisfacer esa necesidad. Como en el caso de muchas veces, a veces dicen que pues a veces los niños maltratados, el único contacto o relación, ¿verdad?, que puede tener con sus padres es a través del golpe, pues tienden, ¿verdad?, a repetir unas conductas porque le crea, ¿verdad?, dentro de que es algo que le crea dolor, le puede crear una satisfacción en poder cubrir esa necesidad de sentirse parte de algo o sentir, ¿verdad?, el contacto humano. Para que la conducta sea ejecutada es necesario, ¿verdad?, que se mantenga un hábito, que no solamente sea una sola vez, ¿verdad? Y esa fuerza te va a motivar a seguir haciendo ese comportamiento. Así que no solamente porque un estudiante un día, ¿verdad?, haga un comportamiento, quiere decir que se va a mantener. No, ahí es que si él hizo el comportamiento, buscar, ¿verdad?, que él se sienta bien con ese comportamiento deseado y seguir, ¿verdad? Buscar la manera, ¿verdad?, de que él
lo continúe y lo cree como un hábito. Y reconocerle, ¿verdad? Y decirle, ves que cuando haces esto y si lo haces constantemente, puedes salir mejor. Pero el mérito es tuyo. ¿Para qué? Para que ese estudiante sienta que, ¿verdad?, que es una necesidad de logro o es algo que él va a tener también una motivación intrínseca, que es la que queremos reforzar, ¿verdad? Y eso es bien importante, reconocerle al estudiante, este mérito es tuyo. Yo tengo muchos estudiantes que a veces me dicen, me dieron A y saqué C, D o F. Yo trato de reestructurar mucho ese lenguaje y yo le digo, no te dieron A, sacaste A, es tu mérito. Si sacaste igual la C, D o F, estudiaste, sacaste C, aprobaste el 70%, ¿verdad? Para que ellos vean, ese es el mérito. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? ¿Qué tú crees? ¿Qué hiciste que puedes mejorar? Y de ahí, ¿verdad? Ir buscando a motivar a ese estudiante a que se quiera mover de este sentido de inferioridad, si vamos a utilizar ¿verdad? A seguir superándose. En el caso de Clark Hurd, nosotros vamos a encontrar dentro de la psicología cuando, ¿verdad?, trataron de hacerla más científicas, muchas fórmulas. A mí siempre me pareció eso un poquito gracioso, ¿verdad?, que encontrábamos estas fórmulas, pero sí, pues existían porque pues tenía que ser científico y él decía que para potenciar la conducta tiene que estar esa fuerza de hábito, quiere decir cuántas veces lo he hecho, ¿verdad? Y he tenido, ¿verdad?, refuerzo por eso que yo estoy haciendo. Con el impulso, ¿verdad?, que es para Carl Jung, era el tiempo que no tenía, estaba privado de esa necesidad, ¿verdad? El tiempo era que no se alimentó, el tiempo que quizás no tuvo fue reconocido, el tiempo, ¿verdad? Eso va a aumentar el impulso, ¿verdad? Y también por el valor del incentivo de refuerzo. Así que Clark Hurd dice, bueno, la persona crea el hábito para lograr satisfacer esa necesidad, pero la necesidad, ¿verdad?, ese potencial va a ser más alto si llevaba mucho tiempo de que se lo satisfacieran. Y, ¿verdad?, si a eso se suma, ¿verdad?, se le multiplica, que le van a dar una buena recompensa, pues la persona va a estar, ¿verdad?, más motivada a llevar la conducta, ¿verdad? Quiere decir que si una persona, ¿verdad?, llevaba tiempo sin trabajar, le van a dar un sueldo que le llama la atención. También, pues, el no tener dinero, ingresos, afectaba su calidad de vida y de su familia. Ahí, ¿verdad?, había una privación. Y pues la persona estaba acostumbrada a trabajar, pues quiere decir que el potencial de conducta de que lo lleve a conseguir un trabajo va a ser más alto que una persona que quizás pues no tenía privación, o una persona, ¿verdad?, que pues tiene más dinero a veces sin trabajar, que una persona, ¿verdad?, que tampoco pues está acostumbrado a trabajar y a ganarse su dinero. Así que esos son factores que Carl Jung pues consideraba cuando iba a hablar de lo que era la teoría de, ¿verdad?, reducción de pulsiones. Así que esa teoría de Clark Hurd fue llevando más a lo que es ese concepto de homeostasis, a dar los cimientos de lo que es, ¿verdad? Y después vamos a hablar de otro teórico, ¿verdad?, que es Amser. Pero antes de esto quiero traerle un poco de Murray. ¿Por qué le traigo Murray? Murray habló de lo que es la necesidad, motivación y la presión, ¿verdad? Ya no era más como pulsión, sino es una necesidad, supone una fuerza psicoquímica, ¿verdad? Ya él estaba hablando de lo que es nuestro cerebro, cómo se organiza, cómo se dirige, esas capacidades intelectuales y perceptivas. ¿Qué es lo que a mí me está motivando que yo veo? ¿Verdad? El bizcochito o la ensalada. Me motiva comprarme tal camisa que una bata. O sea, ¿qué es lo que yo percibo? ¿Verdad? ¿Cuál es mi capacidad intelectual? Porque también, ¿verdad?, mi capacidad intelectual quizás voy a estar motivada a otras cosas, ¿verdad?
y eso pasa en nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, que yo voy a estar motivado en sí. Nace de procesos internos como el hambre, la sed, también de procesos ambientales. La necesidad provoca cierto grado de tensión, la misma que el organismo trata de atenuar mediante su intervención para satisfacerla. En conclusión, las necesidades dirigen y suministran energía a la conducta, la actividad en la dirección correcta para lograr esa satisfacción. Así que ya estamos hablando, ¿verdad? Murray trabaja más con lo que son las necesidades. Murray nos habla y Murray creó se llama CAT, no me recuerdo. No, el TAT. El TAT es un tipo de prueba proyectiva, donde le presentan unas imágenes ambiguas. Y esas imágenes ambiguas, la persona va a ver las cosas de acuerdo a su experiencia. Sí, y quizás verá el mismo concepto de lo que es las imágenes de Rorschach, ¿verdad? Que son estas tintas que mucha gente conoce, que ya no se utilizan tanto, ¿verdad? Pero sí la conocen. ¿Por qué? Porque la persona, de acuerdo a lo que a esa carencia, es lo que le va a prestar más atención. Y en este caso, ¿verdad? Murray nos decía, mira, si yo sé que eso es el sol, pues eso no es ¿verdad? Un estímulo ambiguo. Yo sé que es el sol, pues es el sol, ¿verdad? Y pues, al menos que necesite vitamina D, pues quizás no voy a mover hacia el sol. Pero si yo tengo una imagen o una conducta de otra persona ambigua, yo voy a interpretar esa conducta o esa imagen de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Y le voy a prestar más atención a eso en particular. Por eso, ¿verdad? Hay personas que en estas imágenes ambiguas, pues ve más el amor del papá hacia su hijo, ¿verdad? Porque son diferentes imágenes. Y hay otras personas que dicen el amor de pareja, la misma imagen. ¿Por qué? Porque va a ser de acuerdo a su experiencia, a su necesidad y a lo que, ¿verdad? Le presta atención en ese momento. Henry Murray, ¿verdad? Habla sobre lo que es la presión y habla mucho de la presión ambiental, ¿verdad? Y las presiones él las dividió como las presiones alfa y las presiones beta. Las presiones alfa son esas propiedades reales del ambiente, ¿verdad? Eso que yo tengo una necesidad por el ambiente, porque pues me tengo que cubrir, porque hace frío, ¿verdad? Esa es para él la presión alfa, la que hay una necesidad de verdad. Pero están estas presiones beta, que son, ¿verdad? Nuestro mundo industrializado, y son esas percepciones subjetivas del ambiente por el individuo. Y aquí yo le traigo un chistecito, ¿verdad? De nuestra amiguita Mafalda, que nos dice, ¿verdad? La mamá está para que el que no esté mirando ahora mismo la presentación, se lo voy a describir, está llorando con el bikini, ¿verdad? Porque ya es verano. Y Mafalda la ve llorando y le pregunta, ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué lloras? La mamá le dice, porque del verano pasado a engordado y el bikini me queda horrendo. La mamá está llorando porque pues cogió unas libritas, cosa que nos pasa mucho a todos, ¿verdad? Y Mafalda le contesta, yo te diría que más de media humanidad no puede engordar ni 1 gramo porque no tienen que comer. Pero vos necesitas consuelo, no quedar como una estúpida de verdad. ¿Qué nos lleva este chiste? A ver, ¿verdad? Esa diferencia de lo que es la presión alfa, donde Mafalda hace un comentario indicando, ¿verdad? Estas personas que no comen, pues no pueden engordar, yo creo que, ¿verdad? Pero pues como hay unas necesidades y hay una presión beta, que es como yo pienso que yo debo ser, ¿verdad? Y como el ambiente, y el ambiente me refiero, ¿verdad? A lo que es las redes sociales, todos me dicen cómo yo me debo ver, pues eso es una presión beta. Así que, ¿verdad? Esto nos lleva a ver que a veces, ¿verdad? No nos podemos comparar con las otras personas, porque quizás para una persona lo que lo motiva es esa presión alfa versus
esa presión beta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que esa persona se sienta triste? ¿Qué es lo que hace que esa persona se sienta emocionalmente, ¿verdad? Alterado. Si es porque en realidad es una propiedad real del ambiente o es como yo interpreto el ambiente. Y aquí yo, ¿verdad? Siempre a mí me gusta hablar de los adolescentes y lo que interpretan del ambiente, que son todos estos entendidos, ¿verdad? No hablados, donde los adolescentes piensan que deben ser de cierta manera y nosotros también los adultos, pero más los adolescentes que son, ¿verdad? Están en el proceso de descubrirse, de crear su, ¿verdad? Establecer esa personalidad, donde hay cosas que pues ellos no encuentran que son necesarias, pero hay cosas que el ambiente, el influencer, los amigos, la televisión, le indican que es la necesidad que tiene. Y la persona va a sufrir igual. ¿Por qué? Porque piensa que, ¿verdad?, que no está cumpliendo con con esa carencia que tiene. Ahora mismo, ¿verdad? Si nos ponemos a ver a nivel mundial, pues tenemos muchos adolescentes, ¿verdad?, con ansiedad. Pues por durante el encierro, por diferentes cosas. Pero hay una cuestión de la ansiedad y hay gente que a veces, ¿verdad? Y hay teóricos que indican la ansiedad está más visto en las personas de mayor adquisición económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues entienden que, ¿verdad? Que es que se ponen una meta a algo que es un objeto o es hacia una meta hacia algo que no es real, porque tienen esas necesidades básicas, esas necesidades alfa cubiertas, ¿verdad? Y pues el no poder tener eso, pues le crea más estrés y le va a crear más ansiedad. Así que si vemos, ¿verdad? Ahora mismo nuestra sociedad muchas veces está más dirigida con esas presiones o, ¿verdad? Si utilizamos lo de reducción de pulsiones, ¿verdad? Más hacia eso. Ok, ahora, pues también tenemos la teoría de la frustración, ¿verdad? De Abraham Ansel. Abraham Ansel nos habla sobre la frustración y el aprendizaje disposicional. ¿Qué es lo que nos dice sobre la frustración? Según la hipótesis de Amsel, es que la frustración produce mayor motivación, incluso más que una recompensa. Ok. Es bien importante, ¿verdad?, decir que Amsel después fue refutado por otros, ¿verdad?, por Thorman y otros científicos, pero él tiene su parte de razón, ¿verdad? Porque la frustración, muchas veces, ¿verdad?, y lo que dicen, el coraje no es malo. A veces tener coraje con algo nos lleva a querer mejorar, ¿verdad? Y si lo vemos a mí me gusta siempre hacer estos análisis con todos los teóricos, que quizás si lo vemos un poquito desde Adler, pues ese sentido, ¿verdad?, de inferioridad que me crea esa frustración, me va a mover hacia querer ser mejor. Así que, ¿qué significa esto? Quiere decir, si tenemos que evaluar que nuestros estudiantes tengan las competencias para poder lograr la meta, ¿verdad? Porque si no lo puede ver viable, se va a, pues, no va a guiarse hacia cumplir esa meta, ¿verdad? Y se va a desmotivar. Pero a la misma vez, los estudiantes necesitan retos, ¿verdad? Y si tiene las competencias básicas, estos retos que a veces como que lo van a frustrar un poco, lo van a llevar, ¿verdad?, a que se motive. ¿Y por qué dice, verdad? Incluso más que una recompensa, pues en el caso de Ansel está hablando de una recompensa extrínseca, ¿verdad? De afuera, de otra persona. Pero en el caso de la frustración, si nosotros podemos bajar, ¿verdad?, y compensar ese nivel de frustración, ¿verdad?, esa pulsión que nos da la frustración, vamos a tener, ¿verdad?, una motivación que es más intrínseca. Y es, ¿verdad?, siempre me gusta recalcar que es la motivación que debemos todos inculcar, ¿verdad?, y que trabajar en ella, porque es la que mejor, ¿verdad?, o la más que se va a mantener. Les pregunto, ¿a ustedes les ha pasado, ustedes concuerdan con Ansel de que a veces esa frustración los mueve? Sí. ¿Verdad? Sí,
En ocasiones puede ser. Sí, cuando es mucho la frustración, pero la frustración es porque no cuentas con los recursos para hacerlo, pues ahí sí no, ¿verdad? Esa frustración no funciona. Pero cuando es esa frustración, ¿verdad? Que tenemos los recursos y decimos, yo lo puedo hacer, ¿sabes? Y ese sentido de autoeficacia que lo vamos a trabajar en la próxima clase. Sí, Nidia también le pasa, ¿ves? Pero a niveles, ¿verdad? Moderados. Y que pues la persona lo pueda lograr. Bien importante. Ok. Ahora vamos a un video sobre Maslow. Vamos aquí a buscar. Ustedes habían escuchado de Abraham Maslow y ¿verdad? La pirámide. Sí. Sí, ¿verdad? Como que yo creo que en todos los cosas de autoayuda siempre lo mencionan. Vamos. Disculpen. Sé que todavía no se ve. Ok, me avisa si se escucha bien. Ay, No se escucha. no se escucha. No se escucha, profesor. Ok. Déjame que también no se preocupen que escogí el que no era, que lo escogí en inglés. Oh. Ok, me dice. La jerarquía de necesidades de Maslow es una teoría en psicología. ¿Ahora sí te escuchaba? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Argumenta que hay 5 etapas de las necesidades humanas que motivan nuestro comportamiento. La jerarquía de necesidades de Maslow es una teoría en psicología. Argumenta que hay 5 etapas de las necesidades humanas que motivan nuestro comportamiento. Abraham Maslow propuso su teoría en 1943, tras estudiar a lo que llamó personas ejemplares, como Albert Einstein y Eleanor Roosevelt. Primero están las necesidades fisiológicas, como la necesidad de respirar, comer, beber o dormir. En el momento en que tenemos suficiente de eso y nos sentimos despiertos y nuestros estómagos están llenos, nos motiva lo siguiente. Ahora queremos seguridad. Intentamos ganar dinero, acumular recursos y buscar un refugio que nos proteja de los peligros. Una vez que estamos satisfechos y nos sentimos seguros, tenemos tiempo para pensar en lo que queremos a continuación. En la tercera etapa buscamos el amor y la pertenencia. Deseamos estar cerca de la familia y los amigos, pertenecer a una sociedad o unirnos a una pandilla.
Pero en el momento en que nos sentimos completamente parte de un grupo, ya deseamos ser un poco diferentes al resto. En la etapa 4 buscamos la estima, la confianza en nosotros mismos y el respeto de nuestros pares. Queremos ser alguien. Si tenemos dinero, compramos un reloj elegante. Si tenemos cerebro, escribimos o pensamos o trabajamos mucho. La motivación para actuar y competir está ahora en su punto más alto. Los estudiantes, deportistas e inventores se destacan. Neil Armstrong incluso voló a la luna. Si respiramos, bebemos, comemos y dormimos lo suficiente y nos sentimos seguros y parte de un grupo y aún especiales, solo entonces podemos alcanzar el nivel 5, la autorrealización. Ahora podemos relajarnos, ser creativos, aceptar los hechos como son, dar en retorno o hacer lo que queramos. No más presión, a menos que, por supuesto, haya problemas debajo. Si eres un líder y crees en la teoría, úsala. Primero, asegúrate de que todos hayan comido bien. Luego, hazles sentir seguros y ayúdalos a pertenecer a un grupo. Una vez que sientan que pertenecen, están listos para destacar y sobresalir. Los videos de Sprout. Ok. Me gustaría sus comentarios sobre Abraham Maslow. No, que sí, eso puede ser cuando son adolescentes. Cuarto o tercer grado les pasa, que, ¿verdad? Que se sienten no parte. Y después, ¿verdad? De la parte del amor y la pertenencia, pues está esa estima. Me quieren, me siento parte de algo. Soy un adolescente y me siento parte de mi grupo. Pero en mi casa me quieren, siento que me quieren, siento que solamente el amor está condicionado a mis logros académicos, ¿verdad? Si la persona no satisface esta necesidad, según Maslow, ¿verdad? No podemos llegar a esa autorrealización. Así que tenemos muchas personas, ¿verdad? Normalmente que se sienten que nadie los quiere. Parte, ¿verdad? De lo que son las sintomatologías de la depresión, es que la persona siente, ¿verdad? Que lo han dejado solo, que ya no lo quieren. Así que cuando vemos, ¿verdad? Desde este punto de vista, como una persona que quizás tiene, porque a veces como que decimos, pero si la persona tenía dinero, tenía fama, pero no sentía que pertenecía a un grupo, ¿verdad? Aunque tenía fama, que, ¿verdad? Que pues su seguridad siempre estaba, pero la persona, ¿por qué tiene depresión y por qué quizás terminó con su vida? Porque la persona, ¿verdad? Aunque tenía todo lo que nosotros podemos pensar que es lo que deseaba, ¿verdad? Lo que debe de tener, la persona no sentía que la querían, ¿sabes? Y la persona, volvemos, si no siente que la quieren, que le estiman, que se también autoestima, tiene esa estima por sí mismo, no va a llegar a esa autorrealización. Según Maslow, ¿verdad? Esta autorrealización son pocos los que llegan. Y a veces yo digo que la psicología de motivar no nos desmotiva, ¿verdad? Porque nos dice como que van a ser pocos los que lleguen. La gente, ¿verdad? Piensa a veces que esta teoría es, ¿verdad? Lineal. Si yo pasé una, voy para otra y para otra. No. Uno puede ir bajando, ¿verdad? Porque quizás uno ya sentía que había una seguridad económica, una seguridad, y de momento volvemos a la anterior, ¿verdad? Así que, según Maslow, ¿verdad? Esto va a depender del momento de vida, cómo interpretamos también las cosas según nuestra experiencia, ¿verdad? Y que cómo nosotros vamos subiendo, ¿verdad? Una a una, pero también dependemos de lo social, porque no es como que yo solo
sino si yo me siento que pertenezco, si me tratan bien, si me quieren, si me dan la educación, si me dan la seguridad, ¿verdad? A veces hay cosas que no están en el control de uno. Y nosotros como seres humanos tenemos que entender eso y tenemos que entender eso también en nuestros estudiantes que están aprendiendo a cómo manejar la vida. Así que la última, ¿verdad? Que todo el mundo aspira a llegar es esa autorrealización. Esa autorrealización, muchas personas y muchos, ¿verdad? Se dice que debe de ser la punta de la pirámide, debe ser abierta. ¿Por qué? Porque es que autorrealizarse es a través de muchas, ¿verdad? Diferentes facetas o diferentes áreas de la vida de uno. O sea, yo puedo sentirme, ¿verdad? Que yo me he autorrealizado académicamente, pero yo quiero hacer algo más, yo quiero escribir un libro, yo quiero o sea, voy más allá, ¿verdad? Y pues según, ¿verdad? Esto no termina aquí, ¿verdad? Como que esto va a continuar. Si ya yo llegué, ¿verdad? Yo siento que tengo seguridad, que me quieren, que pues yo voy a no tener esa necesidad, ese vacío, y pues voy a continuar, porque la motivación no se queda ahí, ¿verdad? Si no volvemos hacia atrás. Oh. Las próximas teorías las vamos a estar discutiendo en la clase anterior, pero yo quería discutir con ustedes, que nos queda como media hora, sobre la película, ¿verdad? Si ya la vieron, si, ¿verdad? Si en el trabajo tienen dudas, cuéntenme. Vamos por la primera. ¿Tienen dudas con el trabajo? No, por lo menos yo ya lo realicé y me encantó la película. Ok. Yo vi la película también. Okay. Brutal. ¿Verdad? ¿Cuántos lloraron? Si me quieren decir, porque yo lloro. Yo lloré. Yo lloré. un mar de lágrimas. Yo cada vez que la veo, soy un mar Sí, de ¿verdad? lágrimas. Es Un mar de espectacular. lágrimas y mi esposo ni se diga. Mi esposo se sentó a verla conmigo y lloro igual. Me encanta que la hayan visto algunos con la familia, que, ¿verdad? Que hayan demostrado sus emociones. Y que la película lo que nos lleva es que a veces no nos damos cuenta de otras cosas. Y eso es lo que yo le he traído, ¿verdad? A través de todas las clases que hemos tenido. De que para motivar a una persona, un estudiante, nosotros tenemos que considerar otros factores y empatizar con ese estudiante, ¿verdad? Es bien difícil a veces empatizar con lo que nosotros no hemos tenido una experiencia directa, pero cuando uno ve películas, cuando uno verá, lee, uno puede entender un poquito más por lo que está pasando esa persona. En el caso de esta dislexia, ¿verdad? De este estudiante era más procesamiento visual. Quiere decir que él puede ver, porque ¿cuál era la habilidad que él tenía? ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Qué habilidad él tenía? Dibujar. Pintar. Y cuando construyó el barquito. Y ingeniería también. Exacto. Así que si lo vemos desde ahora, yo pensaría un excelente ingeniero. Excelente. ¿Sabes? Y ¿verdad? Crear. Pero la vida que estaba llevando antes. Ajá, dime. Su imaginación, porque él creó el barco con cosas que él había recopilado desde el inicio de la película, guardándolas en un bolsito hasta que llegó ese momento. Sí, así mismo fue esa imaginación, porque eso se ha perdido tanto en las escuelas. Lleven a sus estudiantes a imaginarse las cosas. A veces no tenemos, ¿verdad? Algo tangible, pero tenemos algo que se llama la imaginación, y yo creo que no sé si ustedes, pero yo estoy viendo que cada vez la imaginación no se está fortaleciendo o propiciando para que siga creciendo. Incluso a veces los niños hacen algo diferente y los regañan, como pasaba en la película, ¿verdad? Así que, ¿cómo nosotros motivamos a esos niños?
buscando, ¿verdad? Tratando de entenderlo, hacer lo que uno está más cercano y que uno va a buscar otras alternativas porque el niño va a aprender, confiar en que va a aprender, ¿verdad? Porque a veces los damos por perdidos, que era algo del efecto Pigmalión, ¿verdad? Del principio. El niño puede aprender, pero a veces hay que buscar la manera. Y quizás nosotros solos no podemos. Necesitamos que los papás ayuden, necesitamos a ese otro estudiante que es bien bueno académicamente y que quizás se aburre y empieza a molestar a los demás. Vamos a utilizar todas esas herramientas, porque cuando hablamos de motivar, hablamos de tratar de buscar las particulares de cada niño y, ¿verdad? Y ajustarlas a que ellos, ¿verdad? Se sientan que lo pueden lograr, ¿verdad? Eso es bien importante. Y según más lo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos llegando a esas, Dios mío, necesidades superiores, es que lo puedan lograr. Porque un niño que piensa que nadie va a ser su amigo, ¿va a sentirse que hay pertenencia? ¿Qué ustedes creen? No, Nada. irá excluido. Si él mismo no se acepta, si él mismo no tiene un sentido de pertenencia, no va a tenerlo, ¿verdad? Para los otros. Así que parte de lo que Maslow nos lleva es, necesitamos tener, ¿verdad? Ese sentido, esos recursos, ¿verdad? Que nos van a llevar a poder lograr esa meta. Así que algo, ¿verdad? Que yo sí les indicaría, ¿verdad? Es evaluar qué recursos tienen sus estudiantes. Ustedes no le pueden, ¿verdad? Pagar la casa a los padres, no pueden, ¿verdad? Pero hay unas cosas que sí pueden hacer y es entenderlos, validarlos y buscar una alternativa y decirle, hay una forma. Y muchas veces uno no sabe cómo es, pero uno la busca con el estudiante. Siempre hay una forma de que podamos salir y que esa forma no quiere decir que va a ser de la noche a la mañana, que quizás va a tomar tiempo, va a tomar un poco más de esfuerzo, pero tiene los recursos para hacerlo. Así que hay que trabajar mucho, ¿verdad? Con ese sentido de autoeficacia que lo vamos a discutir después y ese sentido de autoestima. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre autoeficacia y autoestima? No. Importante. Autoeficacia es el sentido de logro, de que yo tengo las herramientas para lograr. Autoestima tiene que ver más cuánto yo me estimo y cuánto yo me acepto como ser humano, ¿verdad? Y conozco mis fortalezas, mis limitaciones y no tengo, ¿verdad? Me siento bien conmigo mismo, ¿verdad? Y trato de compensar y de exponerme a nuevas experiencias, ¿verdad? Así que esa diferencia, ¿verdad? Es bien importante reconocerla y más con nuestros estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, en la película, el maestro trabajó con dos condiciones, con dos trastornos. Uno era evidente, dislexia. ¿Cuál era el otro? ¿Qué ustedes piensan? Déficit de atención. Podría Tiene problemas haber. de concentración, poco, no sé. Sí, pero imagínate que tú todo el tiempo estoy dando la clase en francés. No es que tú no prestes atención, es que no entiendes el idioma. Así que El problema de concentración era por lo de la dislexia realmente, entonces. Muchas veces tiene que ver con eso, igual que los estudiantes que tienen convergencia visual, que se les cansa los ojitos, ¿verdad? Y piensan que es que no están prestando atención, pero es que están cansados, ¿sabes? Porque sus ojos están constantemente tratando de acomodarse, ¿verdad? Y están haciendo más esfuerzo que otros estudiantes. Pero había algo más que sí podía ser, el déficit de atención, no, la película no nos deja exactamente, pero sí había unas características. Pero hay algo más. Pero su autoestima también estaba bastante lacerada, la autoestima del nene.
¿Por qué? Porque hasta en su propia casa usted sabe que ahí fue el primer momento, la primera ocasión en que el nene no se sintió cómodo. La autoestima de él estaba por el piso. Considero que esa es una de las otras situaciones que el maestro tuvo que lidiar con el niño para que él se pudiese aceptar, que él pudiera ver las capacidades que él tenía, ¿entiende? Aún usted sabe que él llegó un momento determinado que esa habilidad que él tenía por colorear, por dibujar, llegó un momento determinado en que él no la quería realizar. Su autoestima estaba en el piso. Sí. Y eso que has mencionado es bien importante porque quiere decir que cosas que le creaban placer ya no les creaba placer, ¿verdad? Así que estamos hablando de una baja autoestima, de cosas que antes le creaba placer, no le crea placer. ¿Cómo él se estaba comportando? Al principio él se comportaba mejor, ¿verdad? Pero ¿cómo él se estaba comportando? ¿Cómo él estaba reaccionando? Con ira, con mucho coraje. Con mucho coraje. Tenía Con depresión. ¿Él podía tener algún rasgo de autismo? No necesariamente. Y me gusta haberle hecho esta pregunta porque es algo que a veces no nos damos cuenta en lo que es los impedimentos conmórbidos, ¿verdad? Que uno puede llevar al otro. Y cuando ustedes ven a una persona, un niño, que deja de hacer lo que le gustaba hacer, que empieza y más adolescentes, a tener coraje, que llora, cuando, ¿verdad? Casi nadie lo ve, ¿verdad? Pero al frente de los demás tiene coraje. Que su autoestima o su sentido de autoeficacia está por debajo, que se empieza a aislar, que era algo que le estaba empezando a hacer, ¿verdad? Como que a irse solo. Esos son síntomas, indicadores de que hay un trastorno, ¿verdad? De estado de ánimo y que puede llevar a una depresión. Así que a veces no consideramos el hecho de que eso afecta también, ¿verdad? Ya llegamos ahí, va a afectar más la motivación del estudiante. Cuando el estudiante empieza a sentirse que lo puede lograr, que el profesor le presta atención, que es importante para alguien, que lo que él, ¿verdad? hace, se le felicita, que el profesor trabaja con dos cosas. O su sentido emocional, ¿verdad? Con su, ¿verdad? Que quizás podía llegar a crear un trastorno, que yo no sé si se acuerdan que en un momento el profesor parece que pasó lo mismo y le dice, es que yo no quiero que llegue a donde yo llegue, ¿verdad? Como que no, sabes que no, porque parece que el profesor hace alusión como si él hubiera pasado algo semejante en la escuela. Y pues dentro de todo, tú empiezas a ver un niño que empieza como al principio, cuando, ¿verdad? Todavía no sabía, cuando todavía era más chiquito, que todavía, ¿verdad? No le exijan tanto leer, pero al principio de ustedes lo veían más feliz. Él empieza a ponerse triste, a sentirse aislado y empieza a tener más coraje. Cuando veamos un estudiante así, banderita con ellos, porque puede ser un estudiante que está pasando por o llegó a un trastorno y que puede tomar malas decisiones. Así que verdad, les dejo esto porque yo creo que esto mucho no se le mencionan a los maestros, y la salud emocional es bien importante. Si un niño no está estable emocionalmente, va a ser bien difícil motivarlo. Bien difícil. Y aquí vemos también cómo el hogar influye en una parte vital, porque el papá del nene era, creo que un ingeniero bien importante, y entonces se pasa comparándolo a él con su hermano, que también se destacaba. Entonces viene mamá y se frustra porque el muchacho no aprende a leer quizás tan rápido como aprendió su hermano. Y llega a la escuela y entonces allí los maestros no estaban preparados para trabajar con el niño. Entonces, sufre ese cambio tan grande en este niño, pero entonces llega un maestro que a veces ve un potencial donde otros no lo ven, y para mí que este maestro fue un ángel de luz
de salvación para este chiquitín. Porque si él no llega a la vida de ese niño, ¿qué hubiese pasado con él? ¿A dónde hubiese llegado el niño? Y a cada momento nosotros podemos tener ese tipo de estudiante en el salón y a veces uno, ¿verdad? Cuando a veces uno mismo comete el error de decir, Dios mío, pero ¿qué le pasa a este muchachito? Que le explico 60 veces, exagerando, ¿verdad? Y no entiende, Padre amado, pero yo tenía un profesor que decía que no tenían aceite en la lámpara, que la lámpara estaba vacía. Bendito, no. Pero sí, pero no es lo mejor, ¿verdad? Yo a veces, yo siempre he dicho que uno se debe poner en el lugar de ese niño. ¿Cómo me hubiese gustado a mí que mi maestro me hubiese tratado si yo tuviese esa condición? Michelle, has dado el punto. Porque no es fácil. Y también a veces la misma negación del mismo papá que se negaba a aceptar que su hijo tenía algún tipo de problema, que también eso influye. Porque todo el tiempo lo están tratando al pobre niño como un tonto. Así mismo es. Y esa negación del papá hace que el niño se sienta que hay algo mal en él. ¿Verdad? Porque un niño sentir que no cumple con las expectativas de mami, con las de papi, con las de la escuela, yo estoy mal, hay algo malo en mí. Y pues a veces hay que, Michelle, me gustó mucho lo que mencionaste de poder entender, porque es eso, empatizar con esos estudiantes y tratar de ver la vida desde sus ojos, cómo ellos se sintieron y no comparar, porque yo me acuerdo que muchos profesores, ¿verdad? Mi dislexia es fonológica, muchos profesores decían, pero sí, ¿verdad? Ella tiene esos problemas, ¿por qué ella puede y otros no? No es lo mismo. El sentido, ¿verdad? Mi sentido de autoeficacia era bien alto. O sea, yo ni pensaba. O sea, y eso, pues me ayudó, pero no todo el mundo es igual y a veces que hay que ayudar a los estudiantes a que se conozcan que ellos pueden. Mi última pregunta antes de irnos, hoy nos vamos tempranito porque todo ha corrido súper bien con la clase. Quiero que cada uno de ustedes, ¿verdad? Aunque sea repetido, cada uno de ustedes me diga una estrategia que quizás aprendió de la película, porque yo aprendí muchísimas, que aprendió de la película que quizás puede utilizar. Vamos, voy por lista y la próxima vez voy por lista al revés. Abigail, ¿qué tú crees? ¿Qué cosas tú puedes utilizar que tú viste de la película? Si la viste, si no, todavía estás a tiempo. No pasa nada. Sí, yo la había visto, profesora, en una de las clases también anteriormente de bachillerato, la estaba repasando, no la he terminado, me quedan como unos 45 minutos. Pero pues no igual tienes la estrategia. Que he llorado, pero sí, quiero señalar que la parte que vi que me llamó mucho la atención y fue bien emotiva, fue la parte en que el maestro comenzó a dar ejemplos de personas que, ¿verdad? Tuvieron grandes logros y, o sea, hicieron grandes cosas a pesar de las condiciones y ver cómo el nene se iba identificando y en parte se asustaba pensando que directamente le iba a señalar. Yo creo que eso me gustó mucho, porque a diferencia del maestro, los maestros anteriores que el niño tenía que lo avergonzaban delante de los demás, este nuevo maestro pues no actuó así. Creo que una de las estrategias que yo imitaría sería esa, de poder mostrar ejemplos de que se puede. Claro, eso me gustó y mucho. Ahí estarías utilizando el aprendizaje observacional, los modelos, ¿verdad? Los modelos a seguir que nos habla, ¿verdad? Bandura. Así que que todo se relaciona. Y Alicia, sé que a veces estás con internet, no, ¿sabes? ¿Me puedes contestar qué aprendí? Sí. Alicia, usted dijo, es que estoy... Sí, Alicia. Es que soy madre de 3 gatitos. Una de las cosas que yo aprendí de esta película es el amiguito que él tiene, que lo entiende porque también tiene una discapacidad.
Y a veces uno ve en la escuela cómo los niños se buscan cuando tienen algo afín, ¿verdad? Y eso me llamó mucha la atención, que, o sea, entró esa parte de la empatía, porque yo te entiendo, porque yo estoy pasando posiblemente, aunque el niño era inteligente, pero estoy pasando por lo mismo, porque quizás a mí me miran de otra forma, porque no soy igual a los demás. Y eso Excelente, Alicia. entra mucho. Y ahí la estrategia sería a veces nosotros, ¿verdad? Ser que los estudiantes se sientan que hay un sentido de pertenencia, buscar, y a veces que ellos vean sus áreas comunes, ¿verdad? Y que no todo el mundo la está, ¿verdad? Eso se utiliza mucho en la terapia de grupo, pero ustedes no, ¿verdad? No estarían ahí, pero sí entrarían con un salón, ver qué otras situaciones pasan otros, para que uno se dé cuenta, de verdad, de que uno no es el único que tiene problemas con ciertas cosas. No exponerlo, que sean ellos los que lo digan, ¿verdad? Pero a veces hacer yo hago una técnica que es que ellos tienen que escribir de una forma, todos con lápiz, para que no se sepa, de una forma diferente o algo así, su dificultad, lo más que le crea dificultad. Recojo, ¿verdad? Esos insumos, los leo en voz alta o digo, mira, hay muchos que dicen que su dificultad es aprenderse la tabla del 9. Otros que, para que ellos empiecen a darse cuenta, no soy el único, ¿ves? Así que me gustó mucho, Alicia, esa observación. Ana, dime. Dime, Alicia. Ana. Gracias, profesora. Pero quería decir algo para terminar. Yo en mi salón siempre tengo un eslogan que dice, en este salón todos somos especiales. Y todos somos entonces los diferentes. estudiantes a veces me preguntan, ¿verdad? Y es que todos somos especiales porque todos nos podemos ayudar, todos a veces aprendemos unos más rápidos que otros, a veces los que van más aprenden un poquito más lentito, de momento te pueden ayudar a ti. Y eso se ha quedado. Y Sí. cuando los nenes le preguntan a los papás, ¿cuál es el salón de matemáticas? El salón de donde todos somos especiales, porque hay padres que me lo dicen. Y eso da, ¿verdad?, al espacio de que todos ellos se vean por igual. Y entonces todos se ayudan. He tratado, ¿verdad?, de crear ese ambiente, porque pues las matemáticas no todos les gustan, no todos las dominan. Y he tratado de crear un ambiente dentro del salón donde yo como maestra voy a enseñar, pero yo como maestra aprendo. Y yo como maestra también puedo cometer errores. Y he tratado de que en mi salón pues tengamos esa facilidad para todos poder comunicarnos. Excelente, pues me gusta mucho eso, Alicia. Y es cierto, todos aprendemos diferentes, todos tenemos algo y todos nos podemos ayudar. Y el que aprende bien rápido, ¿verdad?, las matemáticas, puede ayudar al otro. Y como tú le dices, mira, mientras tú le estás ayudando al otro, estás repasando y ya estás estudiando, ya no tienes que llegar a tu casa a estudiar. O sea, se pueden dar el apoyo, ¿verdad?, entre ellos. Ana, por aquí, dime, cuéntame, ¿qué estrategia o qué, ¿verdad?, puedes utilizar? Porque ustedes están haciendo observaciones, pero son estrategias que también se dieron. Profesora, aún yo no la he visto. Ok, pues no pasa nada, pero Ana, después de esta conversación, yo estoy segura que la vas a querer ver más rápido que yo. Sí, seguro que sí, las estoy escuchando, sí. Estoy motivando al que no la ha visto. Bridget, cuéntame. Sí, buena. Por lo menos la parte que a mí me llamó la atención, ¿verdad? También como me han dicho las compañeras, que era cuando le decía como que yo conozco una persona que tiene tal y tal dificultad y él como que se ponía nervioso pensando que iba a decir su nombre. Y otra de las partes también que ya los profesores ya estaban como que predispuestos porque entre ellos se comentaban como las dificultades del estudiante y ya venían como que con esa predisposición. Ya lo último es que cambian, entonces lo ven como que ya, como que es la maravilla, pero primero ya tenían como que le ponían el sello desde antes de conocerlo. El efecto Pigmalión, ¿verdad? Y el niño pues reaccionaba porque pues es así, le ponen el sello
Y lo que estás diciendo, fíjate, es algo que yo he observado, ¿verdad? Que a veces los profesores hablan de las cosas negativas de los estudiantes, debes de decir lo que les funciona en la sala de clase. A veces yo tengo compañeros de trabajo que yo escucho que dicen, mira, en mi salón funciona sentarlo en la esquina y ponerlo a hacer esto. Estás hablando del estudiante, estás, ¿verdad? Ayudando a tu compañero a que tenga una idea, pero una idea positiva de cómo ese estudiante tú has notado que te funciona, ¿verdad? No es lo mismo decir, es que no puede o que, ¿verdad? Comentario que dijeron ahorita de, yo sé que lo decía otro profesor, pero de que no tiene este aceite, ¿verdad? Mira, es que podemos decir algo de que en mi salón esto funciona, en mi salón él lee muy bien, quizás en la matemática tiene dificultades, para que los profesores cambien también su ¿verdad? Percepción sobre este estudiante. Así que, Brigitte, me gustó que hicieras esa observación porque también aprendemos qué cosas podemos hacer para ayudar al nivel social del estudiante, ¿verdad? Que los profesores otros también vean cosas positivas. Erika, Gracias. ¿qué tú me dirías? Erika, ¿qué tú me dirías? Pues en mi caso yo solamente empecé a verla, no la he terminado, me falta, pero